Queridos hermanos, que tengan un bonito inicio de semana. Agradecemos al Señor por darnos parte en el apoyo para el sostén propio de los soldados de Jesús. Agradecemos al hermano Víctor, al hermano Eduardo, por hacernos partícipes, tanto a mí como a mi esposa, para el inicio de estos estudios y para poder seguir comprendiendo de la palabra de nuestro Señor. En este trimestre se está tocando el tema del Evangelio, en los símbolos, en los sacrificios, en los altares, y queremos compartirles y que sea de bendición para ustedes estos estudios y comprender desde ya que el Evangelio estaba, como dice en el Apocalipsis, el Evangelio eterno. Para empezar el estudio de hoy, vamos a hacer unas palabras de oración. Acompáñenos si están de repente en el hogar, de rodillas, si es que están caminando ahí nomás, quizás con la mente, o paraditos donde quiera que estén. Oramos. Querido Señor, te agradecemos por darnos un nuevo despertar, por darnos, Señor, el aliento de vida tan valioso para nosotros, ya que la vida es una bendición, Señor, y más aún si viene de ti, el dador de la vida, el que nos quiere acompañar, Señor, día a día, el que nos habla a través de su palabra. Te pedimos permiso, autorización para abrir tus santas escrituras, para poder, Señor, comprenderla como tú quieres que sea. Ayúdanos a poder interpretarlas, a poder, Señor, servir de apoyo en este sostén propio de los hermanos y poder, Señor, también llegar a aquellos que quieren aprender día a día de tu palabra. Acompáñanos mediante tu Espíritu, también a los que están al otro lado del teléfono, para poder, Señor, compartir en esta mañana este estudio. Te lo pedimos y confiamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quien les habla es la hermana Isabel. La fecha para hoy, domingo 2 de abril del 2023, comenzamos con el título En los días de nuestros primeros padres. Comenzamos con la pregunta que dice: ¿qué hecho demuestra que Abel comprendía el Evangelio? ¿Qué hecho demuestra que Abel comprendía el Evangelio? Nos vamos a ir al texto bíblico, Génesis capítulo 4, versículo 4. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas, con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Bien. Y luego también el texto bíblico, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo, cuando Dios aprobó sus ofrendas, y aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. Bien, tenemos los textos bíblicos, vamos a ir analizando y pues cada uno vamos a poner nuestras respuestas. Mientras tanto, leemos los testimonios en el espíritu de profecía. Dice: Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada.
hacemos un pequeño comentario tomando el testimonio para poder responder nuestra pregunta. Muy bien. La pregunta nos decía, ¿qué hecho demuestra que Abel comprendía el Evangelio? El Evangelio, conocido como las buenas noticias, y sabemos que las buenas noticias siempre han sido Cristo, a través del tiempo, Cristo el Evangelio. Entonces, el hecho que demuestra de que Abel comprendía es de acuerdo a los sacrificios que él hacía. Por medio de la sangre, Dios aceptaba un sustituto para ellos, a través de la sangre y los corderos. Abel comprendía eso, de que Dios perdonaba sus ofensas, sus pecados, de acuerdo al sacrificio. Y eso fue desde la caída de nuestros primeros padres. El testimonio también lo dice, los primeros adoradores fueron Adán, su descendencia, hacían los sacrificios fuera del Edén. Sabemos que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces, esa sería la respuesta, que Abel comprendió que la sangre era la que expiaba los pecados y llegaban a ser justos, dice ante Dios, declarados justos, y de esa manera eran limpiados. Pero vamos a ver el otro lado acerca de su hermano Caín. El testimonio dice: Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Muy bien, ahí tenemos el testimonio hablando acerca de Caín. Caín dice que también tenía la oportunidad, también tuvo el conocimiento, pero él quería hacerlo a su modo, mientras Abel comprendió que la justificación venía de parte de la fe en el sacrificio, pero en cambio Abel no. Muchas veces creemos que Caín, bueno, en este caso Caín no lo comprendió. Muchas veces creemos que Caín lo que debía llevar era lo mejor de la tierra. Incluso hasta lo vemos en películas, lo muestran que lo que él debió llevar era lo mejor de la tierra, pero una verdura, quizás una papa, una palta, una papaya, no servían en ese momento para expiar los pecados. Tendría que ser lo mejor de la tierra para él, pero así no era el Evangelio. Era lo mejor de los primogénitos de los animales y de esa manera eran perdonados. Esto era lo que Caín escuchó, pero no lo comprendió. Y acá hay un testimonio muy importante para los últimos tiempos. Es que antes también de leer el testimonio se dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Seguimos con el testimonio. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirían en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se escoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de esto no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Lo encontramos en Patriarcas y Profetas, páginas 59 y 60. Muy bien, comentamos un poco acerca del testimonio. Lo que dice la sierva del Señor es que Abel representa a un grupo de personas y Caín a otro grupo. En este caso, Abel, los que adoran de acuerdo a la voluntad de Dios, los que se sujetan a una ley de amor, la que indica cómo vivir, y que a través del sacrificio de Cristo somos justificados mediante la fe.
pero Caín representa a un grupo perseguidor que quieren ser justificados mediante las obras que ellos hacen. Hay un dicho que está realmente torcido, que somos gratos, ¿no? Depende a lo que hagamos, no importa, que el fin justifica los medios, pero no es así. Tenemos una ley, tenemos unas sagradas escrituras que nos dan a conocer el carácter del Señor. Entonces nosotros no podemos adorar, no podemos hacer como nosotros pensamos que está bien, sino como Dios nos pide a través de su palabra. Y es así, hermanos, como nos da a conocer el testimonio y como en los últimos tiempos realmente habrá dos tipos de personas. Solamente dos tipos de personas, no habrá un término medio. En este caso, está en nosotros elegir aquellos que queremos ser justificados mediante la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, tenemos el libre albedrío, hermanos. Seguimos la siguiente pregunta. Cuando cada padre era el sacerdote de su familia, ¿cómo se mantenía el conocimiento del Evangelio? Vamos al texto bíblico, capítulo Génesis 8, versículo 20. Génesis 8:20. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Cuando cada padre era el sacerdote de su familia, ¿cómo se mantenía el conocimiento del Evangelio? Muy bien. El texto bíblico dice, y edificó Noé un altar al Señor, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Muy bien. También en Génesis, capítulo 12, versículo 8. Génesis 12:8. Después pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y asentó su tienda entre Betel al oeste y Ai al este, y edificó allí otro altar. Invocó al Señor en el nombre, aquí está hablando de Abraham. Y también en el mismo libro, capítulo 35, versículos 6 y 7. Capítulo 35. Versículos 6 y 7. Ya, dice, y Jacob llegó a Luz, que es Betel, que está en Canaán, él y todo su pueblo que estaba con él, y edificó un altar allí, y llamó al lugar Betel, casa de Dios, porque allí se le había aparecido cuando huía de su hermano Jacob. Muy bien, hacemos un pequeño comentario de acuerdo a lo que hemos leído. La pregunta nos decía, ¿cómo se mantenía el conocimiento del Evangelio? Ahí lo vemos que nuestros patriarcas, Noé, tenemos a Abraham, tenemos también a Jacob, siempre edificando altares para el Señor. Ellos comprendieron el Evangelio. También en el libro que habló acerca de Noé dice que sacrificó animales limpios. Desde ya también había un conocimiento antes de la ley levita acerca de cuáles eran los animales limpios. Qué interesante, hermanos. Veamos qué dice el testimonio. El testimonio dice, los pecados de la gente eran transferidos simbólicamente al sacerdote oficiante, que era mediador del pueblo. El sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida, porque también era pecador. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un cordero sin defecto. El castigo del pecado era transferido al animal inocente, que así llegaba a ser su sustituto inmediato y simbolizaba la perfecta ofrenda de Jesucristo. Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por fe en el porvenir la sangre de Cristo que expiaría los pecados del mundo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 269. Muy bien. El comentario nos está hablando acerca del sacerdote oficiante, en este caso ya está hablando del santuario. Recordemos que en el santuario se amplió el tema de la redención, de la salvación. Nuestros primeros adoradores, como dice la sierva del Señor, fueron
los patriarcas, los altares eran hechos de piedra. Luego se cambió a un altar llamado el altar del sacrificio, del holocausto, el todo quemado. Y así era, un sacerdote no podía oficiar por sí mismo, digamos, representar al pueblo, porque también, como dice el testimonio, era pecador. Un ser pecador no podía llegar a la presencia del Señor, siempre tenía que hacer sacrificios. Y es así como la sierva lo escribe, como está aquí, también la Biblia lo da a conocer. Entonces es lo que podemos comprender. Quizás podemos hacer aquí con mi esposa un pequeño comentario acerca del estudio de hoy. Debemos tener en cuenta, hermanos, de que el Evangelio estuvo siempre, desde antes de la cruz, lo conocemos hoy después de la cruz. Siempre fue la justificación mediante la fe en los sacrificios. Desde la caída de nuestros primeros padres, vino la gracia para el mundo mediante el Evangelio, esas buenas noticias de salvación. Ahora está en nosotros de recurrir al sacrificio, o como el mundo muchas veces piensa, que por sus obras serán justificados, pero con sus obras de la carne. Y es que aún no han comprendido el verdadero plan de salvación y por qué Cristo vino a esta tierra realmente. ¿Algo que decir, esposita, antes de terminar con el estudio? Entonces comprendemos que la respuesta para esta pregunta era a través de los sacrificios en los altares en los cuales lo hacían nuestros primeros padres. Un pequeño comentario nada más. Comprendemos que el Evangelio en los días de nuestros primeros padres ya se iba mostrando y sabemos que estaba desde antes, ¿no? Y también que el Evangelio venía representándose en la víctima inmolada y que vino a ser sacrificada aquí en esta tierra para perdonarnos aquella muerte que íbamos a tener por nuestras transgresiones. Así es. Entonces, así fue como es y como siempre ha sido, hermanos. Nosotros también como esposos somos los sacerdotes del hogar. Recordemos que Job también hacía sacrificio, nos dice la Biblia, porque quizás sus hijos, dice, hayan cometido algo. Y siempre fue ese el conocimiento. Y para nosotros como esposos también, como sacerdotes, como personas dedicadas quizás por el Señor, también tenemos ese medio de interceder también por nuestra familia, pero siempre viendo a Jesús en la cruz. Esperando, hermanos, que haya servido de bendición este estudio. Estamos agradecidos, esperando también que puedan comprender quizás algún pequeño error por ahí, esperando, señores, esto de progresar día a día. Bien, hermanos, terminamos con este estudio de este primer día de la semana, esperando lo hayan comprendido. Y si pues tienen alguna duda, como siempre, acudir a nuestro primer libro, que son las Sagradas Escrituras. Que tengan un bonito día en el Señor y pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes y para sus familias. Chao.